Yo ando ahorita viajando. Estoy en el hotel, no ando con la Biblia justamente en estos momentos. El que me está hablando el hermano Jason. Sí, señor. Amén, amén. ¿Está bien? No hay problema. No la tiene en el celular tampoco. El hermano Carlos, ¿puede leer? Amén, amén. San Juan 5:39 dice, Ujú. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hábleme un poquito, hermano, de dos cosas. Vamos a hacer un resumen de la canonización del Antiguo Testamento. Eh, ¿Cuántos idiomas se utilizaron para la canonización del Antiguo Testamento? ¿Se acuerda, hermano Carlos? Denos ahí su punto de vista. Eh, Pastor, Ujú. eh, Ajá. no recuerdo en sí cuántos. Ok, está bien, no hay problema. No hay problema que a veces se En nos hebreo olvida. y arameo. El hermano dice hebreo y arameo, dice el hermano Juan Carlos, y está muy bien. ¿Me pudiera dar un poquito de lo que explicábamos? ¿Por qué hebreo y por qué arameo para esos dos, para ese Antiguo Testamento? ¿Por qué específicamente esos dos idiomas? Si se acuerda. El hermano Samuel, es que es Samuel Orellana, que está hablando. Y yo contesté, hermano. Ajá. Sí, estaba Este, diciendo que me diera una información breve de por qué en hebreo y por qué arameo. pues el arameo era el original de- de- del idioma que estaba la traducción por los griegos. El, Y a- el luego, pues, arameo, el arameo. sí, No, no era ese. ah, Ujú. ya me enchivole. Se adelantó un poquito, solamente se adelantó un poquito a otra parte. Está bien. Hermano, Ah, una pregunta. Cristian, vamos con Cristian. Gracias, hermano Samuel. Yo Ajá. pienso que, yo pienso que el patriarca utilizó el arameo antiguo, ¿no? Sí, ¿qué patriarca? Comenzando, creo que desde Abraham, ¿no? Bueno, y no. Bueno, Desde aquí Abraham, no. no, les voy a hacer un pequeño recuento de la clase que hemos visto. Hablamos del hebreo por Abraham y el pueblo de Israel. El hebreo que decíamos que no era una lengua como tal, sino que hebreo se le decía a los que cruzaban el río. Abraham fue el primer personaje en un término como despectivo o un extranjero que va a una tierra. ¿Qué río cruzó él? Porque si usted lee el capítulo 11 y 12 de Génesis, va encontrando que a Abraham le tocó ir a Egipto por un tiempo. El mismo Abraham estuvo en la tierra de Canaán y en Canaán había una lengua que decíamos que era una lengua antigua, una lengua cananea de origen acadio. Los más antiguos decíamos que eran los sumerios y los acadios tenían una escritura que llamaba la escritura de cuña, escritura cuneiforme. Y obviamente la lengua con que se escribe el Pentateuco y las leyes es en lengua cananea, que a su vez se llamó lengua hebrea por el patriarca Abraham. Ahí sintetizamos. ¿Estamos claros? Ustedes tienen la libertad en esta clase, si han investigado algo, de decir, profe, tengo esta investigación, mire que discrepa con la que usted está diciendo y así mismo vamos haciendo un debate sano, ¿no? Porque necesitamos tener posturas, porque hay muchas ideologías en cuanto a la formación del canon, pero hay una que es la más certera. Que le La que bendiga, estamos hermano hablando. Maxi. Hermano Juan Aquí quería Carlos, yo hacer amén. una pequeña aporte. ¿Sí, señor? Por ejemplo, el canon bíblico se escribió en tres idiomas principalmente, que era el hebreo, Pero espera un momento, hermano Juan Carlos, porque estamos en el contexto
del Antiguo Testamento, ¿no? De ahí para allá, por ahorita. Bueno, Ujú. el hebreo y el arameo, entonces. Eso, entonces ahora, ¿por qué? Ya hablamos del hebreo, ahora, ¿por qué también se le pone el arameo? Ya porque el pueblo de Israel, pues, Ujú. sufrió un exilio. Exacto. Entonces, generalmente a Babilonia, ¿no? Y Ujú. más tarde al Imperio Persa. Entonces, en esos países, pues, hablaban la lengua aramea. Entonces, el pueblo de Israel, pues, obviamente tuvo que aprender ese idioma. Y como pasaron mucho tiempo ahí y no todos retornaron, sino ciertas tribus, entonces ellos adoptaron el arameo como lengua cotidiana. Y el hebreo más bien lo utilizaron como una lengua litúrgica, religiosa o de tipo académica. O sea, Amén. el hebreo prácticamente era solamente en la vida litúrgica, más el arameo en la vida cotidiana. Por Exactamente. eso se da este fenómeno de que más hablaban arameo que hebreo. Excelente. Excelente, hermano Juan Carlos. Sí, señor. Muy acertado. Así es. Hemos hablado de que el pueblo de Israel migró, lo que acaba de decir el hermano Juan Carlos, a Babilonia por el rey Nabucodonosor que vino e invadió a Judá y a todo Israel. No todos fueron cautivos, pero sin embargo, el que conquista impone su lengua. Para entrar en contexto, leamos entonces eh, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Quien lo encuentre más rapidito, porque vamos como dicen por ahí, vamos a llegar al canon del Nuevo Testamento, vamos rápido, solamente haciendo un recuento de lo que ya hemos hablado del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 1, ¿quién lo encontró? Amén, hermano. Sí, bien pueda leerlo, hermano Juan Carlos. ¿Hasta qué versículo? Hasta el versículo donde dice que se le mandó que se le enseñara la lengua de los caldeos. Bueno, entonces aquí comenzamos. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En Amén. el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Hasta ahí, mi Amén. hermano. Sí, amén. Ya. Entonces, la lengua aramea es una lengua de origen babilónico. Entonces, como ellos estuvieron 70 años cautivo allí, pues aprenden la lengua, como ya lo explicó muy bien el hermano Juan Carlos, y se utilizaba esa lengua como esa lengua del día a día para los negocios, para interactuar, para hablar con las personas. Y resulta que el hebreo ya se usaba solamente para los temas de su credo cristiano, por así decirlo, su credo de la ley de Moisés. Y entonces Esdras, cuando empieza la reconstrucción del templo, más bien los muros, libro de Esdras y Nehemías, perdón, son la clave para entender esto. Entonces Esdras toma pergaminos y dicen los grandes historiadores que traduce del hebreo al arameo. Entonces parte del Antiguo Testamento está en hebreo y parte en arameo. Ahora hay una traducción del Antiguo Testamento que está toda en griego. ¿Cómo se llamó esa traducción, hermano Carlos, si se acuerda? Estábamos trabajando también de esa parte.
Hermano Carlos, ajá, Sí, por aquí estoy, solo que tengo los apuntes por allá, ajá, como acá es festivo, o sea, sí. ya. Ah, ok, ok, Entonces, ok. ujú. Ok, bien. Cristian Rocafuerte, si se acuerda, una traducción que se hizo del hebreo arameo a una lengua. ¿Cómo se llamó esa lengua? Del mismo Antiguo Testamento. Samuel Orellana, si escucha. Ah, el hermano Cristian ya va a hablar, lo escuchamos. Verá, hermano, no me viene ahorita, no me viene a la, a la mente, Amén. no. Juan Carlos. Hermano Juan Carlos. Amén, mi hermano. Ajá. La Biblia que hicieron esa traducción es la Biblia, Ujú. es la Biblia Septuaginta, Sí, señor. la que fue la traducción completa del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Gracias. Del Bueno, hebreo. ahí estaban los de 70, 72 expertos escribanos en eso, ¿no? Sí, señor. Amén. Amén. Gracias. Estamos haciendo este recuento histórico, este recorrido histórico para entender la formación del canon del Antiguo Testamento. Y hay una parte aquí, un incisivo, es esta parte de la versión griega, que es la versión Septuaginta. Esta versión, hay que tener en cuenta, tenía 7 libros de más, si no me equivoco. Tenía 46 libros. 39, sí, 7 libros. 39 más 7, que en su momento los judíos tuvieron que depurarlo en uno de los concilios porque hubieron muchos concilios y toman estos 7 libros como libros no inspirados, que después, en el siglo XVI, estos libros se vuelven a añadir como parte de la Biblia. Y esto lo hizo la Iglesia Católica. Por eso usted encuentra que la Biblia Católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. O sea que tiene más, tiene 72, 73, creo que es, sí, 73 libros. Estos libros fueron llamados, en primer lugar, libros apócrifos. Miren la palabra que hay que subrayar. Y aquí quiero hacer preguntas. No es lo mismo decir libro apócrifo que deuterocanónico. Repito, no es lo mismo decir libro apócrifo que deuterocanónico. Hay una gran diferencia. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Hermano Jason, ¿me escucha? Sí, mi hermano. Hermano Claro y Jason, fuerte. hermano Jason, tú llevas en la palabra del Señor buen tiempito, cuéntame. Mi hermano, la verdad, estoy iniciando. Por eso es Ah, que estoy con toda la está actitud. con hambre, está con hambre, está con hambre. Eso está bien. Sí, Amén. hermano. Cristian Llevo apenas. Rocafuerte. Ajá. No, no, sigan, sigan. Amén, amén. Pero iba a decir que lleva apenas cuánto. Ah, no, apenas voy a cumplir 4 meses. Ah, no es como decimos en, en Colombia. Está recién nacidito, vea, viene con toda la energía para, Sí, mejor dicho, estoy para, hambriento de conocimiento. para absorber el calostro espiritual. Así es. Pero Amén, amén. lo veo bien, lo felicito porque no todos hacen eso. Cristian Rocafuerte, cuéntenos, lleva Amén, tiempito con el hermano. Señor. Dígame. ¿Ha escuchado esas dos palabras, apócrifo y deuterocanónico? La primera, sí, la segunda no la había escuchado. Ok, ok. Samuel Orellana, Sí, señor. ¿ha escuchado esas dos palabras, no? Apócrifo, Lo, deuterocanónico. la primera, sí, los libros apócrifos que Ajá. cuentan en la Biblia católica. Ok, ok. Bien. Aquí hay, Lo otro no. aquí hay un meollo, porque aquí es donde puede confundirse uno y el... ¿Han escuchado al padre Luis Toro, no? El padre Luis Toro, ¿lo han Sí, escuchado? sí, mexicano. Bueno, este padre Luis Toro
enreda más de un pentecostal o evangélico, porque él es muy estudioso y los agarra con la gramática, con la semántica, porque cuando uno va a la semántica, tiene que ir a la raíz de la frase. Y apócrifo, lo dijeron en una ocasión en una clase, que es algo que tiene apariencia de verdad. Esto lo dijeron en una clase de interpretación. Me gustó esa terminología. Tiene apariencia de verdad, pero es falso. Eso para mencionar el libro apócrifo. En términos ya cristianos, es un libro o los libros no inspirados por Dios o que no pasaron la prueba del canon, porque la palabra canon era como una vara de medir. Se medía si el libro era inspirado por Dios o no. 3 aspectos importantes para acceder al canon. Influencia de algún profeta, ¿cierto? Influencia de algún profeta que estuviera relacionado con el pueblo del Señor Israel, Judá. Y otro punto. Juan Carlos, denos ahí otro punto. Bueno, en lo que corresponde a la diferencia entre los libros apócrifos. No. Estamos hablando de la prueba. Vamos al punto. De la prueba para que pasaran el canon. Ya mencioné 2. Influencia de los profetas. Relacionado con los profetas el libro. O que fuera escrito por un profeta. Y lo segundo, mencioné que estuviera relacionado con el pueblo de Israel. Otro punto tiene respecto. Que nos ayude ahí. Esto era para la aprobación del canon, sobre todo. Bueno, siempre saben hacer presente también la antigüedad, el origen apostólico profético, la conformidad doctrinal, la inspiración divina, la lengua original y el contexto histórico. Amén. Hay algunas categorías que tienen que pasar para poder llegar a ser canónicos. Amén. Como las que mencioné. Sí, señor, amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Muy bien. Entonces estamos mirando esta parte. Entonces, apócrifo era un libro no inspirado por Dios o que no pasó el canon, porque había un concilio, ¿no? Se hacía una reunión de expertos. Entre ellos, pues, tenían que ser escribas, tenían que ser intérpretes de la ley, personas muy versadas en los pergaminos y la papirología, con conocimiento profundo de la Torá. Hermano, disculpe. Ajá. ¿Y por qué supuestamente los católicos, ellos admiten que son 72 libros? Para allá voy. Buena pregunta. Así es. Entonces, apócrifos. Hay que estudiar la Biblia hebrea. Usted puede poner en sus notas, investigar sobre la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la traducción del hebreo arameo al griego. No voy a entrar mucho en detalles, solo que en Alejandría había una biblioteca. Alejandría es una ciudad en Egipto, donde estaban los reyes Ptolomeos. Y en el Ptolomeo II se da lo de la biblioteca de Alejandría en honor a Alejandro el Grande, que había conquistado a Egipto y todos los pueblos del entonces, tanto Babilonia, etcétera. Pero él tuvo el sentir de construir una ciudad, levantar una ciudad ahí en Alejandría, en ese lugar. Y ahí se construye una biblioteca muy grande y famosa que se llamó la Biblioteca de Alejandría. Usted puede apuntar en sus notas y decir, investigar Biblioteca de Alejandría. Ahí habían de todos los pueblos ejemplares en cuanto a la cultura se refiere. Ustedes sabían que cuando hablamos de literatura, estamos desconociendo la cultura de cada país o pueblo. Entonces, cuando uno lee un autor, el autor trata de representar la cultura de dicho país. En este caso, tienen de diferentes culturas, creencias, tradiciones, libros, pergaminos,
pero no tienen pergaminos de los judíos ahí. Entonces se consiguen pergaminos y cuando estos pergaminos llegan están en hebreo y arameo. Entonces hubo una época que se llamó la época del helenismo. La época del helenismo. Esa época era que todo el mundo debería hablar la lengua griega por imposición. Todo el mundo debe hablar griego. Es como si se dijera, todo el mundo tiene que hablar inglés. Just you need to speak in English, not speak in Spanish. No, no hables en español. Tienes que hablar en inglés. El presidente lo autorizó. Entonces, todo el mundo a las escuelas, a las academias, a aprender. Así fue esa época del helenismo. Todo el mundo a aprender griego, que era la lengua del comercio, la lengua del día a día. Usted no puede comprar, no puede hacer intercambio ni permutar nada porque tiene que hacerlo en la lengua. Los billetes, la moneda, el Congreso, por así decirlo, el juzgado, la notaría, el registro, todo. Entonces, estos pergaminos se traen y están en esas dos lenguas. Vamos a traducirla. Es donde se manda a traer 70 varones. Algunos dicen 72. Y estos 70 varones que eran judíos expertos en la lengua, traducen del hebreo arameo al solo griego. Griego helenístico. Algunos le llaman griego koiné. La palabra koiné significa común o vulgar. O sea, que era un griego que lo podía hablar cualquier persona. De ahí también se desprenden dialectos, porque muchos cuando hablan del Nuevo Testamento, que es una cosa distinta, la gente dice, el Nuevo Testamento se escribió en griego, griego koiné. No, pero hay unas cartas que no tenían griego koiné, tenían dialecto refinado. Y ahí usted puede investigar dialectos como el jónico, el ático. Había un dialecto elático, era como para los abogados. Y la carta a los romanos se escribe prácticamente bajo un contexto de jurisdicción que los abogados podían entender muy bien. Y ustedes saben que los romanos son muy apasionados por el tema de las leyes y el derecho. Incluso cuando se estudia derecho, hay que estudiar derecho romano. Y Pablo, si usted va leyendo la carta del capítulo 3 en adelante, o el 2, usted va encontrando que Pablo está hablando en un lenguaje jurídico. ¿Han leído la carta a los romanos? Bueno, ¿y por qué no? Ninguno me ha puesto cámara hoy. Solo yo. ¿Han leído la carta a los romanos? Hay que leerla. Pablo habla y dice que las autoridades que hay por Dios fueron puestas. En los romanos habla de eso. Sométase pues todo hombre a toda autoridad. A los romanos. A los cristianos que estaban en Roma. En el capítulo 3 habla de las leyes, si ustedes lo pueden mirar. En el capítulo 3 habla de las leyes. Capítulo 5. Diga, hermano, dígalo. Yo hace como 5 días acabé de leer la carta a los romanos. Bueno, ¿usted le ha puesto cuidado a la literatura de esa carta? Sí, señor. Es así, ¿no? En el capítulo 5, ahí para hacer un hincapié, váyase al capítulo 5 y vamos a hacerle una arquitectura del derecho romano. Me tocaría buscarlo en el teléfono. No, a cualquier hermano, capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5. ¿Quién lo encontró? Capítulo 5 de Romanos. Porque uno lee las cartas, lee los libros, pero no le presta atención al género narrativo ni al contexto literario de la carta o del libro para poder entender y hacer lo que se llama la contextualización y no sacar el texto de su contexto y usar el lenguaje adecuado dentro del contexto. Esto ya para la hermenéutica y la exégesis. Hermano Cristian, ajá. Sí, hermano, yo también he leído la carta de los romanos, muy bonita.
Y le había puesto Lo que me- cuidado a ese tema de que hay un lenguaje jurídico en esa carta. Bueno, Ajá. sé que lo que he prestado atención que bueno, que la Carta de los Romanos fue escrita a la comunidad, a la comunidad cristiana de Roma, ¿no? Ujú, ujú. Exacto, bien. O- Hasta ahí dicen. Pero aquí ya sí, en gramática y literatura le digo que está en lenguaje jurídico, porque hay gente como que va a decir que es que los libros fueron escritos en una lengua común, un lenguaje del vulgo. No, no todo. No todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en esas lenguas comunes. Hay un griego refinado, ese es un dialecto. Dialecto, por ejemplo, usamos dialectos en ciertos contextos de la vida, aunque hablamos español. hermano, para que me aclare una de pronto, Ajá, o una duda o que me confirme. sí, Yo he señor. leído yo he leído la Carta de los Romanos, pero donde dice que la Ajá, paga del pecado es la sí, muerte. ajá. Pero realmente yo he visto que muchos lo toman para evangelizar, pero Ujú. según lo que yo he leído y he profundizado, pues ese texto más aplica para los bautizados, para Eh, la iglesia, ¿no? bien, es Porque que los que están muertos son los del mundo y bueno, nosotros que aquí, estamos en Cristo estamos vivos. amén, aquí es donde nosotros vamos. Vuelvo y reitero el eje literario de la carta. Tiene una connotación jurídica. Digamos que, mire pues este punto. El capítulo 3, si usted lo lee de Romano, viene hablando de la constitución jurídica celestial. No hay justo ni siquiera uno. En el contexto social de lo que se llaman los derechos y los roles sociales, es que usted debe comportarse con una ética y una moral, someterse a la autoridad. En este caso, en el contexto cristiano, Dios es la autoridad. Él es la jurisdicción celestial y hay unos códigos de ley que hay que cumplir. ¿Estamos entendiendo? Y todos los hombres transgredieron esos códigos de leyes. Lea Romanos 3:23 rapidito, solo para explicarle el lenguaje jurídico que escribe Pablo a los romanos. Romanos 3:23. Nadie puede ser juzgado si antes no hay una carta magna que se llama la constitución política de un país. El Señor es el monarca, por así decirlo, por encima de todo. Es el rey de reyes y señor de señores. Tiene también su jurisdicción. ¿Quién encontró Romanos 3:23? Pecar es errar al blanco. Es una falta a la santidad de Dios, es una falta a la jurisdicción de Dios. Entonces, hay un código de ley que dice, no he encontrado el versículo, Romanos 3:23. ¿Quién me ayuda? Voy a decírselo entonces. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? La gloria de Dios es para salvación de los seres humanos, pero ahí utiliza el todo. El todo humano cometió y falló. Pablo a los mismos romanos o los gálatas les dice que la ley fue nuestro puente para llevarnos a el abogado, que es Cristo. Mire que utilizan los términos jurídicos, todos están ahí. Ahora nos vamos a Romanos 6:23, el que usted dice. Es para los mismos creyentes, primeramente, y luego se aplica en contexto general. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto significa la silla eléctrica. Esto significa el juicio ya por haber errado. Los países tienen sus normas de ejecución para aquella persona que cometió dicho error. Perdón un segundito.
Amén. Es que me estaban pitando un carro acá y pensé que era que me estaba. Bien, qué pena. Necesito que ustedes le voy a hacer unas preguntas si están entendiendo lo que les digo, porque entonces hay unas normas de ejecución. Por ejemplo, en Estados Unidos existe, creo que el hermano Carlos sabe, ¿cuál es la condena máxima ya? Hay una inyección, hay otro que se llama silla eléctrica. Hermano Carlos, ¿Me, háblanos un poquito me, de eso. me puede repetir un poco? Disculpe la pregunta. Sí, es que cada país tiene un código de ley para las condenas dentro de los temas jurídicos. Hay silla eléctrica, bueno, ¿qué hay en Estados Unidos? ¿Qué ha escuchado usted? Bueno, acá he escuchado de todo. ¿Cierto? Sí, sí, de todo. De silla, de todo, Ajá. mejor dicho. Cadenas perpetuas, Pena ¿cierto? perfecta, sí, de muerte, de Bueno, todo. entonces, mire la que hay aquí. La que hay aquí en Romanos 6:23, que por causa de esa es la muerte. Y la muerte, hay una norma también para la muerte. ¿De acuerdo a la muerte de Pablo? La muerte de Pablo era decapitado. Normas jurídicas. Ahora, ya todo el mundo está listo para ser ejecutado, pero ahora viene una oportunidad. Romanos 5:1. Pero para hablar de esto hay un proceso largo que se llama redención, una doctrina que se llama redención, que vamos a verla en doctrina sistemática. La doctrina de la redención tiene que explicar todo esto. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, dice el mismo Pablo, lo que es Pablo o Juan, si hemos pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre. O sea que el Señor es el juez, pero cumple muchos roles dentro de la función salvífica o de redención del ser humano. Como es el Todopoderoso, cumple la función de abogado, cumple la función de juez, cumple la función de ¿qué más? De médico, etcétera, de psicólogo, etcétera. En este caso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde uno entiende el proceso del sacrificio de Cristo en la cruz para poder justificarnos nosotros y no ser muertos, como dice Romanos 6:23. Ya estaba la sentencia, pero faltaba que se diera la ejecución. Y antes de que se diera la ejecución, dice Pablo que le dijo a los colosenses esta palabra: el Señor tomó el acta que estaba en la jurisdicción celestial, que les acusaba y nos acusaba. Y lo que hizo él fue que pagó la condena y ahora nos justificó a nosotros. Por lo tanto, ahora en Cristo, dice Romano, el mismo Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estar en Cristo Jesús le hace a usted un justificado ante la ley. Dejemos hasta allí porque nos metimos en otro punto, pero solamente era para revisar un poquito la riqueza que tiene la carta de Romanos y que está hecha en un lenguaje jurídico. Era para hablar un poquito de la lengua griega. El griego para la Septuaginta tenía 46 libros. ¿Por qué se añadieron libros como? ¿Quién me dice todos los libros apócrifos? Aquí hablamos de apócrifos, hasta aquí. En la Septuaginta, subraya ahí, en la Septuaginta, hasta la aparición de Jesucristo, había una Biblia. Jesús no usó la Biblia que tenía los 40. La gente dice, pero Jesús usó la Biblia Septuaginta. Sí, más que todo la que hizo la depuración los judíos, que era el canon hebreo. Pero tenía 46 libros con Macabeos, primera y segunda. Tenía a Eclesiástico. ¿Qué otros libros tenía por ahí? Serácides, Judí, Tobías.
¿Cuántos más? Están calladitos hoy, hermanos. Ustedes que han leído la Biblia católica, hasta ahí se llaman libros apócrifos. Amén, amén, amén. Hasta ahí se llama libros apócrifos. Ahora viene deuterocanónico. La palabra deutero significa segundo y canónico viene de canon. Entonces, deuterocanónico quiere decir los segundos del canon. ¿Qué significa eso? Que en la época del Imperio Bizantino, saben que la Iglesia Católica tuvo un cisma donde quedó la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. ¿Han escuchado hablar del Imperio Bizantino? El hermano, aquí tenemos al hermano Juan Carlos que estuvo en la promoción pasada. Hermano Juan Carlos, un poquito del Imperio Bizantino, cuando hubo este cisma del catolicismo. Háblenos un poquito. Participemos ahí. Amén, amén. Ya voy a Amén. comentarles algo del Imperio Bizantino. Amén. Bueno, como sabemos, la Iglesia Católica se dividió en dos ramas, ¿no? Y el Imperio Bizantino también se conocía como el Imperio Romano del Oriente, Amén. que fue la continuación del Imperio Romano tras la caída del año 476 después de Cristo. Amén. Así es. La capital en ese entonces fue Constantinopla y actual es Estambul, fundada por el emperador romano Constantino en el año 330 después de Cristo. Amén. ¿Cuáles fueron las características políticas y sociales de ese imperio? Que el emperador tenía un poder absoluto, que siempre se lo consideraba como representante de Dios o como Dios en la tierra. La administración imperial pues tenía una estructura burocrática que fue heredada del Imperio Romano. También podemos decir que la sociedad estaba profundamente marcada por la religión católica, que era un pilar central, y la lengua oficial siempre fue el latín. Pero desde el siglo VII predominó el griego. La religión que se manejaba, pues en ese era el cristianismo ortodoxo, que fue la religión oficial y espiritual de ese imperio. La iglesia ortodoxa y el Estado mantenían una relación estrecha, aunque con tensiones. El imperio bizantino, la clave fue en la preservación y transmisión de la doctrina cristiana, además de ser el centro de la cultura bizantina y del arte religioso. Hubo algunas aportaciones culturales que tuvo los bizantinos, que fue la literatura clásica griega y romana, y también desarrolló un arte iconográfico muy característico, los iconos bizantinos. También tuvo una arquitectura, construcciones como la Basílica de Santa Sofía, y fue un centro de producción teológica y filosófica. La relación con Occidente y el Islam, y se mantuvo relaciones complejas con el Imperio Carolingio y luego con los estados europeos medievales. Luchó con la expansión musulmana y tuvo un papel central en las cruzadas. ¿Qué legado nos dejó? El Imperio Bizantino fue puente entre la antigüedad y la Edad Media. Su influencia perdura en la Iglesia Ortodoxa, el derecho, el código de Justiniano y la cultura europea. Conservó el cristianismo ortodoxo y las tradiciones que aún perviven en muchas partes del mundo. Eso Amén. con respecto a lo que es el Imperio Bizantino, historia y su legado. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, para que Amén. entendamos un poco, la Iglesia Ortodoxa no aceptaba al Papa como la figura suprema. No lo aceptaba. Esos fueron los grandes problemas que por eso hubo esa división, por así decirlo, pero seguían practicando la creencia del Concilio de Nicea, de el triteísmo, el creer que Dios es una Trinidad, porque hay mucho que investigar con respecto a la doctrina católica y los otros movimientos después protestantes. Bien, aquí entonces encontramos que en el siglo XVI añaden nuevamente los libros que eran apócrifos a la Biblia.
Y ya, entonces se le llamaron, eso es un concilio, el concilio de Hipona. Aquí tenía unas notas, voy a buscarla. Aquí creo que las tengo. Sí, aquí la tengo. Voy a ver si las comparto. En el concilio de Hipona. Vamos a ver, esta no es. Déjenme para ver si ustedes pueden ver aquí. Esta, a ver. Esta es. Aquí está. Concilio de Hipona. Lista oficial del Antiguo Testamento. Aquí tenemos, bueno, eso no. Esta no era los puntos que yo tenía por aquí de... En el concilio de Hipona se aprobaron estos libros. Ah, aquí están, sí. Tenemos aquí los añadidos. Macabeos, primera y segunda. Obviamente estos libros están en el Antiguo Testamento. Este fue el concilio de Hipona. Añadieron estos libros como los libros deuterocanónicos. Significa aprobados. ¿Pero por quién? Por la Iglesia Católica. Tobías, Judí, Esther. Bueno, Esther es un libro canónico para nosotros los cristianos, pero no Judí, no Tobías, no Primera y Segunda de Macabeos, ni el libro de sabiduría, que en otros se llama Serácides, ni Eclesiástico. Entonces quería mostrarles eso, que estos libros se llamaron los segundos del canon, o sea, aprobados. Por eso usted ve que la Iglesia Católica los usa como si fueran originales. Fue en ese concilio que ellos le dan como ese valor de que sí son inspirados por Dios, pero el protestantismo, por así decirlo, no los acepta como inspirados por Dios, por las tres reglas antes mencionadas. Uno, no hay una influencia de los profetas. Segundo, no hay una relación con el pueblo de Israel. Y tercero, obviamente, los apóstoles no los tomaron en cuenta. Ahora bien, para el Nuevo Testamento también hubo un proceso en la formación. Y voy a poner esa acá, obviamente, en la pantalla nuevamente. Lo que aquí la tengo. Aquí está. Aquí vamos a leer. Los concilios jugaron un papel crucial en la formación del canon bíblico, especialmente para el canon del Nuevo Testamento. A través de debates y decisiones, los concilios ayudaron a establecer qué libros eran considerados parte de la escritura inspirada y dignas de autoridad. El proceso de formación del canon bíblico fue gradual y se desarrolló a lo largo de los siglos. En el siglo I, después de Cristo, esto para el Nuevo Testamento, se cree que la canonicidad de mayor parte de la Biblia hebrea se había establecido en esta época. Estamos hablando de la depuración que hizo el pueblo judío con respecto al Antiguo Testamento. Ahora, primeros siglos, canonicidad del Nuevo Testamento se fue estableciendo también gradualmente a través de la tradición de la aceptación de los libros por las comunidades cristianas y la autoridad de los padres de la iglesia. ¿Qué pasa? Que hasta el primer siglo están los apóstoles que escriben, pero luego quedan los padres de la iglesia. Entre ellos está Justino Mártir, está Irineo de Ilión, que esto lo puede investigar. Y hay muchos que son los padres apostólicos. Siglo III, se empieza a ver una mayor uniformidad en la lista de los libros considerados canónicos en las diferentes comunidades cristianas. Aquí hasta el siglo IV. Voy a pasar acá, donde hubieron otros concilios. Este concilio de Nicea, ustedes ya lo manejan. Aquí se produjeron diversos concilios en diferentes regiones. Concilio de Hipona, 393 después de Cristo.
y los concilios de Cartago. Se cree que en el concilio de Cartago se hizo esta reunión y se afirmó más o menos 22 libros. Y ya para el 419, ya los 27 libros estaban aprobados como inspiración de Dios. Los que hoy tenemos. Aquí ya para mencionar algo último, en el siglo XV y XVI, el concilio de Florencia, también está el concilio de Trento, definen formalmente el canon bíblico, estos los católicos, incluyendo los libros deuterocanónicos. Bien, voy a hacer un paréntesis acá. Y usted debe subrayar. Tenemos que definir lo que es el canon que usa los cristianos de corte protestante que mencionan los católicos. Hablan de cristianos de corte protestante por Martín Lutero. Nosotros somos cristianos de corte apostólica o corriente apostólica. ¿Por qué nos llamamos así? Porque seguimos la doctrina de apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20. Pero en cuanto a lo académico, al estudio teológico, tenemos que aprender a definir canon del Antiguo Testamento con libros apócrifos aceptados por la Iglesia Católica en el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento. Canon, está el canon alejandrino. ¿Qué es canon alejandrino? La Septuaginta griega. Eso es canon alejandrino. La Septuaginta griega. Y tenemos el canon, obviamente, protestante, que es el canon que tenemos hoy de los 66 libros que fueron los considerados inspirados por Dios. Vamos a dejar hasta allí y quiero que me hagan algún tipo de pregunta, si hay alguna duda, hermanos. Aprovechamos. Mi líder, Amén. mi líder, disculpará, pues ahí, usted sabe que yo estoy apenas iniciando. Amén. La palabra que usted dijo antes del canon, sí, ¿cómo fue la palabra que dijo? Alejandrino. ¿Qué? Alejandrino. Sí, pero usted dijo una palabra, Septuaginta. Ah, griega. Septuaginta griega. Sí. Significado. El significado es que Septuaginta viene de 70. La palabra Septuaginta se aplica pues al sustantivo que es el tema de los rollos, ¿no? Septuaginta es el sustantivo para el tema de los rollos de formación de la Biblia en griego. Y la palabra 70 para el sustantivo personal, que son los entes que participaron en la traducción de esa Biblia Septuaginta. Se llama versión de los 70. Versión de los 70 porque 70 varones la tradujeron del hebreo arameo al griego. Ok, Miguel, muchas gracias. ¿Quedó claro? Clarísimo. Amén, gloria a Dios. Hermano, una pregunta. Sí, una amén. pregunta que le decía que estamos hablando de la Iglesia Católica. Sí, señor. ¿Qué papel entonces ocupa ahí este hombre de Constantino I en el año 313? ¿No dice que él fue el que fundó la Iglesia Católica? Bueno, es que a veces uno como que la gente es ligero para hablar, ¿no? La gente es ligero para hablar. Hay que hacer análisis y entender los contextos. Voy a hacer esto. Dicen por ahí que los académicos, no sé si el hermano Juan Carlos comparta conmigo eso, el académico no sé por qué a veces da tanta vuelta para responder una pregunta. ¿Sabe por qué el académico da vuelta? Porque él quiere dejar los puntos bien claros y no dejar vacíos en la mente del interlocutor. Entonces la gente dice, no, hermano, vaya directo al grano, pero le dejamos vacíos al interlocutor cuando la pregunta es de un contexto histórico muy amplio. Voy a tratar de ser un poco breve. Constantino, lo que él hace es hacer un análisis de las persecuciones que hay al cristianismo, hermano Cristian y todos. Y dice, no han podido parar este movimiento matando a los cristianos. Entre más los matan, los apresan, más se levantan. Entonces Constantino pregunta y dice, y bueno,
vamos a parar la persecución y vamos a hacer una reunión, por así decirlo, que se llama concilio. Vamos a escucharlos, pero vamos a tener unas reglas en este concilio. Vamos a traer los padres apostólicos o los seguidores de los apóstoles, pero también vamos a tener gente profesional del imperio. ¿Sí me hago entender? Y aquí hay un problema, mi hermano. Y el problema es que como todo se está haciendo bajo la autoridad del emperador Constantino, le digo una cosita, mi hermano, a traerlo en términos actuales. Si usted está en Ecuador, si el presidente dice que va a hacer una reunión para dar libertad de culto y que asistan todos los movimientos cristianos, pero todo lo que ahí se hable va a ser moderado por la gente del imperio o del presidente. Y cuando se termina la reunión, pues salen una creencia relevante. El pueblo la va a aceptar, ¿por qué? Porque está condicionada al poder del emperador o del presidente, ¿entiende? Algunos por conveniencia. ¿Qué es lo que pasó, mi hermano? En este concilio de Nicea se estudió la persona de Cristo, que era el que se anunciaba. ¿Quién es Cristo? Pero habían hablado los filósofos griegos, Platón y Aristóteles, acerca de la esencia del ser humano, hablando en términos ontológicos, que la ontología estudia el ser. Entonces, ¿quién es el Cristo? ¿Cristo es un humano normal como todos los demás o tiene una divinidad? ¿Qué es lo que necesitamos aclarar este punto? Entonces dijeron, no, Platón dice esto, que el ser humano es tripartito. Y si este predicador Jesús era un ser humano, pues también es igual, espíritu, alma y cuerpo, desde la concepción platónica o filosófica. Entonces, pues Jesús puede ser un Dios en tres personas o un ser en tres deidades conjuntas o tres voluntades. ¿Está dando cuenta de todo este enrollo? Y al final se queda que la vamos a llamar la Trinidad de Dios. Y como Dios es santo, entonces la Santísima Trinidad. Y el concilio se cierra y eso es lo que queda como definición. ¿Por qué? Porque está bajo el imperio. ¿Y sabe cuántos siglos pasaron de ahí? Pasaron 12 siglos que le llaman algunos oscurantismo. Usted no escucha la predicación apostólica por ningún lado. Hasta el siglo XV, donde Martín Lutero pues protesta, entre otros que también están los pre-reformadores, y dicen, esto tiene que acabarse. Y es una historia larga, ¿no? El pentecostalismo se viene a recuperar de alguna manera entre el siglo XVIII y XIX, pero más específicamente en el XIX, con Seymour, o el precursor que se llama Charles Parham. Dos personajes que usted debería estudiar, Charles Parham o Carlos Parham y Seymour. Son los que tratan de recuperar el movimiento apostólico con sus doctrinas. Eso se puede encontrar en Google, se puede encontrar en Wikipedia, esta historia, pero creo que no está así tan explicado porque les voy a decir, han manipulado la información porque la mayoría, voy a pausar aquí porque usted sabe que estos videos a veces, cuando tienen explicaciones controversiales así, amén. Bien, estaba explicando era que los apóstoles tenían su marca distintiva para que las comunidades cristianas se identificaran, que la carta era fidedigna. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 menciona
de que habían personas infiltrando cartas en nombre de Pablo o de los apóstoles. Y Pablo dice, nadie os engañe por medio de cartas como si fuera nuestra. A los Gálatas le dice, les escribo yo de mi propia mano. O sea, hay una marca distintiva en mi puño y letra, ¿no? Era forma de identificar y tener seguridad para aquellos que infiltraban pergaminos. Aquí en Romanos, Pablo está dando un certificado de que habían cristianos o hermanos dentro de la iglesia que querían aislar a los creyentes de la sana doctrina, llevándolos a tradiciones, entre otras cosas. Pablo dice que se aparten de esa gente y que algunos eran arrastrados por la ingenuidad o ignorancia. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, yo voy a recibir a este hermanito que anda predicando este mormón, o voy a recibir a testigo de Jehová? Hermano, si usted lo recibe, póngale la doctrina o mejor no lo reciba. Porque si usted no está capacitado, lo pueden hacer tambalear de su doctrina o de modo de pensar. Y por eso es que Juan dice, si alguien viene a vuestra casa y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa. Participan de sus malas obras. ¿Están escuchando? Ya van a decir usted, el profe ese es dogmático. Mi hermano, Maximiliano, le quiero hacer una pregunta ahí. Sí, señor. Por ejemplo, vienen unos testigos de Jehová a su casa a golpearle la puerta para evangelizar. Ajá. Ahí, ¿cómo se tiene que actuar? Porque, por ejemplo, estas personas no vienen a que usted le enseñe, vienen a adoctrinarlo. Sí, señor. Punto 1. Sí. El punto 2 es que la Biblia dice también que no recibáis ni aún incluso un ángel si viene con una doctrina ajena y que tal sea anatema que es maldito. Sí, señor. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros ahí? Decirle muchas gracias, hasta aquí nomás, yo tengo mi propia doctrina, o predicarle también ahí. Bien. Porque ahí viene un debate. Sí, lo que dijo usted en el versículo que leyó, si la persona no es versado en las escrituras, es mejor que no lo reciba. Muy amablemente decirle, mira, yo soy cristiano, pero si es una persona como usted que ya ha estudiado, es el momento para hacer un debate sano. Escucharlos a ellos, y aquí viene el punto suyo. Ahora viene usted hacer algunas correcciones, pero sabiamente, porque yo he visto personas que pelean, no, una corrección, mira, pero fíjese que usted dijo esto, pero es que los apóstoles, o el versículo que dice, edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, yo quisiera saber qué opina usted de este pasaje. A ella usted los pone a ellos mismos a que expliquen esa temática, y si la hacen una mala exégesis, usted dice, no, esa no es la exégesis correcta. Mi hermano, tengo una pequeña pregunta hablando sobre esto de las autorías de los libros, que yo creo que sí entra al caso aquí. El libro de Isaías. Sí, señor. El libro de Isaías tiene una cuestión especial en su conformación porque dice que ha tenido 3 autores y que el libro se divide, tiene una división tripartita. Sí, el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Sí, así dice. Que viene ahí, el capítulo 1 al 39 es Isaías, el capítulo 40 al 55 dice que es un discípulo anónimo, y el Isaías 56 al 66 es otro autor anónimo, porque eso es post-exilio, ya en el siglo V, sí, antes de Cristo. Entonces, son fechas que no coinciden con la vida de una persona. Sí. Así que ahí, por ejemplo, ¿cómo harían el canon para poder determinar en ese sentido que las últimas partes eran, por ejemplo, dice otro discípulo que ni siquiera saben quién es, otro autor, para considerarlo que no haya falsificado el nombre de Isaías, ¿no? ¿Por qué se tomaba, es mi pregunta, por qué se tomaba la atribución de decir que es el mismo profeta? Bien. Aquí hay una cosa que se llama, y ya como estamos acabando, voy a cerrar de una vez ya